Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy les traigo algo muy bueno para todos los que están cansados de no poder tener un buen auto a buen precio. Vamos con el video. Antes de empezar, me gustaría explicarles cómo voy a clasificar los autos. Habrá algunos que sean más caros y otros más baratos, pero lo importante es la relación costo-beneficio o bueno, la calidad-precio. Este top fue bastante complicado de hacer, pero les traigo opciones para todos los gustos y presupuestos. Las categorías van desde el Tier D, que son los económicos, los cuales van de $70,000 a $100,000, hasta el Tier S Plus, que este es un rango de precio ilimitado, es decir, para 10 millones o más. Aquí ya no nos importa si es el mejor en su rango de precio, simplemente es la cream de la cream, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Número 10. 1999 TVR Cervera, con una velocidad máxima de 318 km por hora, un porcentaje de aceleración del 39%, de manejo del 49% y con un frenado del 38%, a un precio de $70,000. En lo personal, este es el mejor auto para empezar, aunque no lo crean. He llegado a hacer 45 segundos en Rush Hour. Se los recomiendo para cualquier carrera. Lo más débil es su frenado, pero siendo algo lento no es un gran problema. He ganado autos de más de 9 millones, aunque los conductores pues obviamente eran demasiado malos, pero igual gané. Número 9. 2010 Noble M600, con una velocidad máxima de 362 km por hora, 55% de aceleración, 49% de manejo, 32% de frenado, a un precio de $165,000. Este auto es perfecto para los que prefieren highway o bien la velocidad máxima. No acelera mal y a pesar de su bajo manejo se maneja bastante bien. Por menos de $200,000 no van a encontrar un auto con mejor velocidad máxima. A pesar de que tiene un mal manejo, no está tan difícil manejarlo. He llegado a hacer tiempos decentes en carreras como Rush Hour, que dependen más del manejo que de la velocidad máxima. Número 8. En este top, así como en otros, serán duplas, ya que depende de sus gustos. Es decir, va a haber una versión que priorice velocidad máxima y otra versión que priorice el manejo. 2020 KTM Expo GTX, con una velocidad máxima de 321 km por hora, 48% de aceleración, 68% de manejo, 49% de frenado, a un precio de $370,000. Este auto es perfecto para circuito, rush hour y drawbridge. Tiene muy buen manejo y es fácil de conducir. Podría tener mejor aceleración, pero su velocidad máxima no está mal. Excelente compra si no tienen mucho dinero. 2016 Noble M600 Speedster, con una velocidad máxima de 373 km por hora, 57% de aceleración, 49% de manejo, a un precio de $280,000. Solo lo incluyo porque es lo mejor en este rango de precio, es decir, es el auto que tiene mayor velocidad máxima. Pero si ya tienen el Noble M600, no lo compren, es casi lo mismo, es ligeramente superior, pero se siente peor su manejo. Este es solo para velocidad máxima. A pesar de que, les digo, tiene unas estadísticas mínimamente mejores al ser mucho más rápido, es decir, que tiene mayor velocidad máxima, es mucho más difícil de manejar y honestamente está más tieso que el pan que dejé ayer en la cocina. Número 7. 2009 SSC Ultimate Aero TT, con una velocidad máxima de 415 km por hora, 46% de aceleración, 49% de manejo, 37% de frenado y $700,000 de precio. Esta vaina es una locura, nuevamente nada más para velocidad máxima. No acelera muy bien y de hecho es complicado de manejar. Perfecto para carreras como highway o inclusive loop race, donde se prioriza la velocidad máxima. 2000 TVR Cervera Speed 12. Esta vaina tiene 386 km por hora de velocidad máxima, 50% de aceleración, 64% de manejo, 41% de frenado y $850,000 de precio. Esta cosa es una locura para el circuito y con una velocidad máxima decente. Es súper fácil de manejar y una buena compra para drawbridge, circuito o rush hour. Número 6. 2011 Genesis Venom GT,
Este auto tiene 434 kilómetros por hora como velocidad máxima, con un porcentaje de aceleración de 63%, de manejo del 64% y 40% de frenado. Cuesta 2 millones. Lo más débil de este auto es el frenado, pero te acostumbras rápido. Literalmente es que sé que esto lo digo con todos los autos, pero tomen en cuenta que cada auto es de una categoría diferente respecto a su precio. Este es el primer auto all-in-one de la lista. Básicamente es para cualquier carrera. Solo prioriza si vas a mejorar por velocidad máxima o por aceleración, esto según tus preferencias. Y bueno, como categoría extra, que realmente no sé qué letra le voy a poner, me imagino que R de Robux, tenemos el auto VIP, el cual es el 2018 Apollo Intensa Emozione. Este auto cuenta con una velocidad máxima de 378 km por hora, una aceleración del 59%, un manejo del 54% y un frenado del 45%. Su costo parece ser que es de 3 millones, pero realmente no, vale 500 Robux. El pro de este auto es que puedes obtener ciertos beneficios del VIP, pues son ganar un poquito más dinero y a la hora de vender autos también te ofrecen un poquito más de dinero. Este auto más o menos entra como la categoría del Venom GT, que realmente el Venom es mejor ya que tiene más porcentaje y más velocidad que este auto, pero realmente pues se ahorran mucho tiempo si es que se pueden permitir este paso. En lo personal yo prefiero 1000 veces farmear 2 millones porque solo me costaría como 2 horas con el Cervera que cuesta $70,000, pero si ustedes quieren gastar 500 Robux, créanme que va a valer la pena. Igual tengo un video de eso que ya es bastante viejito, pero básicamente son los mismos beneficios. Es el mismo auto que es más o menos bueno, no está mal, hay mejores, pero lo más interesante es que puedes ganar un poquito más dinero y puedes perder menos dinero a la hora de vender autos. Número 5. 2016 Pagani Huayra BC, con una velocidad máxima de 382 km por hora, 57% de aceleración, 72% de manejo y 42% de frenado, con un precio de 3.5 millones. Este auto tiene un manejo increíble, perfecto para el circuito. Honestamente le falta un poquito de velocidad máxima y aceleración, pero con el manejo que tiene no necesitarás frenar tanto, aunque la realidad también frena medio mal. Pero les juro que esta cosa es como manejar una mantequilla en un sartén. ¿A qué me refiero? Que es súper suave y básicamente este auto está dentro del top 5 de mejores autos con mayor porcentaje de manejo. Créanme que esta cosa es impresionante, su manejo es súper suave. 2020 SSC Tuatara, una velocidad máxima de 474 km por hora, 64% de aceleración, 49% de manejo, 40% de frenado, a un precio de 3.1 millones. Este es ideal para los que priorizan la velocidad máxima, aunque sacrificando manejo tiene excelente aceleración y a pesar de su manejo no es tan difícil de conducir, aunque es algo rígido al girar. Número 4. 2021 Genesis Venom F5, con una velocidad máxima de 498 km por hora, un porcentaje de aceleración del 69%, 68% de manejo, 54% de frenado, a un precio de 5 millones. No sé qué tiene Genesis, pero Genesis se destaca por sus autos todo en uno. De igual manera, lo más débil es el frenado, pero te acostumbras rápido. Es un auto balanceado y muy potente, básicamente para cualquier carrera. Es igual que el GT, pero más rápido y más caro, obvio. Número 3. 2023 SSC Tuatara Aggressor, con velocidad de 474 km por hora, 69% de aceleración, 69% de manejo, 42% de frenado, a un precio de 6 millones. Yo considero que el Venom F5 es mejor en general, pero este puede atraer muchísimo más por diseño. ¿Qué digo? El Venom F5 no se le hace feo, pero a mí me encanta este Aggressor, o sea, es muy bonito. Más ligero y se maneja un poco
poquito mejor. Número 2. 2022 Rovana Racer, con una absurda velocidad máxima de 500 kilómetros por hora, 67% de aceleración, 68% de manejo y 40% de frenado, a un precio de 10 millones, que si yo recuerdo, según yo estaba más barato, pero ya le subieron el precio, pero aún así sigue siendo una locura. Este es el último auto all-in-one de esta lista. Y es uno de los más rotos que hay. Solo autos que cuestan mucho más lo superan solo en áreas específicas, no en todo. Aunque su diseño no me encanta, es una locura en términos de rendimiento, perfecto para cualquier carrera. Solo lo tienes que configurar bien según necesites más aceleración o velocidad máxima. En lo personal, el Rovana me recuerda al antiguo Bolide. De hecho, es el Bolide genérico, que en paz descanse. Ese era mi auto favorito. Este no lo reemplaza, pero aunque sea, está ahí siendo mucho más barato y de hecho es mejor por el precio, pero el diseño creo que no lo vale mucho. Esta cosa destroza en todo. Número 1. Ahora sí, vamos con los autos absurdamente más caros, que ya no me importa si valen la pena por su precio. Simplemente aquí tengo dinero para tirar. Y como les decía, estos autos no son necesariamente mejores que el Rovana. Son muy específicos y solo recomiendo comprarlos si tienen dinero de sobra. 2023 McLaren Solus GT, con una velocidad máxima de 370 km por hora, 66% de aceleración, 87% de manejo y 40% de frenado, por un precio de 15.5 millones de dólares. También tenemos el 2023 Audi R18 Ultra. Wow, espera. Y sí, el R18 desde mi punto de vista no vale la pena. No sé qué tiene que no se nota su manejo tan alto como en teoría debería de ser. Sí, acelera rápido, pero tiene muy poca velocidad máxima. ¿Qué le pasa como al Pantera? Se quedan lentos. El Pantera mínimo gira. Obvio, el R18 igual, pero se siente bastante rígido. Honestamente, les recomiendo mucho más el Solus. Y finalmente, el auto con mayor velocidad máxima. 2024 Devil 16, con una velocidad máxima de 513 km por hora, 65% de aceleración, 49% de manejo, 45% de frenado y a un precio de 12 millones de dólares. Este auto es perfecto para highway y si hay alguna persona en la faz de la tierra que le guste farmear millas, este es el mejor auto. Aunque no es el mejor para otras carreras, su velocidad máxima es imbatible. Solo le gana el Jesko Absolute, que ni siquiera está a la venta, y el Absolute tiene peor aceleración, aunque tiene como 10 kilómetros más de velocidad máxima, pero a nadie le importa ese Koenigsegg porque ni siquiera se puede comprar. Por último, como ya habrán visto, siempre les digo si mejoran por aceleración o velocidad máxima. Recuerden, en las carreras cortas, obvio que no tengan rectas pronunciadas, es mejor priorizar la aceleración. Algunos ejemplos de estas son Rush Hour o Circuito, pero por ejemplo, si quieren mejorar la velocidad máxima, esto será importante para carreras como Highway o Cross Country Race, aunque de igual manera Cross es una carrera bastante compleja para autos all-in-one, ya que también se necesita mucho manejo, pero tiene una recta muy pronunciada, donde se destaca la velocidad máxima. Y bueno, mejoras respecto a aceleración. Es necesario elegir el motor callejero o el Street Engine. Respecto a aspiración, es necesario elegir la Quad Turbo. En frenos, los de carrera o bien los Race Brakes. En neumático, los de carrera o bien los Race Tires. De nitroso o boost, el impulso premium, si es que tienen el pase. Si no lo tienen, elijan el impulso potente o bien el Powerful Boost. La suspensión, si es que se puede cambiar, ya que en autos de marca no se puede, déjenla tal cual como está. Por último, en el tren de transmisión es necesario que elijan el AWD o bien el All-Wheel Drive, que es tracción en toda la rueda. Si quieren mejorar respecto a velocidad máxima, van a poner la misma configuración que para aceleración, solo que con una ligera diferencia. En motor deberán elegir el motor de carreras o bien el Race Engine. Y pues nada, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Dejen su bonito like, que si les soy sincero me tomó mucho tiempo hacer este video, ya que necesité probar todos los autos y asegurarme de que valieran la pena. No olviden suscribirse y comentar algo bonito. Sin más por el momento, yo me despido, cuídense mucho, chao.